Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo de buenas noticias. Feliz día, feliz miércoles. Qué bueno que hoy tomas la decisión de conectarte y de paso voy dando la bienvenida para aquellos de ustedes que tal vez no se conectaron en este tiempo live, en este tiempo en vivo, pero que se están conectando o están viendo esta transmisión en algún momento de esta misma noche o esta semana. Bienvenidos todos, bienvenidos. Que Dios te bendiga en este tiempo. Estamos como cada semana, como cada miércoles, teniendo este tiempo para proclamar algo de la buena noticia y llevamos algunas semanas en una serie que hemos titulado ¿Qué es el Evangelio? Así que si esta es tu primera noche en conectarte con nosotros, quédate conectado por favor en los próximos minutos o quien quiera que sea, hombre o mujer, quédate conectado. Tenemos una muy buena noticia para ti en relación al Evangelio que aparece en nuestras Biblias proclamado y que ahora nosotros anunciamos para que tú recibas esa buena noticia. Si ya te conectas con frecuencia con nosotros, sabes la dinámica de este tiempo. Vamos a estar estudiando un poco la palabra de Dios. Voy a estar desarrollando un tema alrededor del tema principal que es el Evangelio. Así que, de hecho, la pregunta de esta serie, o el título de esta serie, debo decir, es una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Y hemos estado respondiendo varias cosas que se relacionan con el Evangelio. Hoy hablaremos acerca de la cruz en el centro del Evangelio, la cruz en el centro del Evangelio. Pero antes quiero invitarte como cada semana que tomes tu teléfono, tu dispositivo electrónico, tu electronic device, como se dice en inglés. Vamos a practicar un poquito el inglés en esta noche y vamos a darle compartir allí en nuestro muro, en nuestra página de Facebook, o share, como se dice en inglés. Y entonces le vas a permitir a familiares y amigos, a tus amigos en Facebook, que puedan ver esta transmisión y ellos también recibir esta buena noticia. Bien, así que damos gracias a Dios por este tiempo de estar juntos. Y como les dije, el tema es la cruz en el centro del Evangelio. Hay un himno que se cantaba hace muchos años atrás, que es un himno muy antiguo, de siglos inclusive, pero que décadas anteriores, yo recuerdo cuando yo comencé en la vida cristiana, este era uno de los himnos que se cantaba y su proclamación y la letra, la lírica de este himno es una proclamación acerca de la cruz de Cristo y de lo que nosotros recibimos en esa cruz. Te lo voy a poner. Son un par de minutos, en realidad unos 3 minutos que la canción dura y la cantante está retomando aquel canto antiguo, recordándonos lo que en la cruz sucedió. Dice así este himno y si lo recuerdas, lo puedes cantar allí donde estás, no importa que desafines, nadie te va a escuchar, solamente Dios. Y Él, yo creo, y esto es una opinión muy propia, pero yo creo que así como el Espíritu Santo ve que nosotros no sabemos cómo pedir, cómo orar, y Él endereza las oraciones en el camino, también el Espíritu Santo sabe cuando nosotros no podemos cantar, y Él nos hace unos arreglos musicales ahí en el camino que cuando llegan al cielo el Padre dice, wow, Alex canta espectacular, y no sabe que fue el Espíritu Santo que me hizo el favor. Es una broma, no lo tome en serio, no piense que estoy creando una doctrina nueva, pero quién sabe si así sucede, que cuando ya llega al cielo ya se perfeccionó. Y así que no le preocupe si aquí en la tierra usted desentona, desafina, en el cielo es escuchado perfecto porque viene de un corazón que le sabe alabar. El himno dice, en la cruz, lo escuchamos y por supuesto después entramos en nuestro tema. En la cruz, do primero vi la luz. ¿Lo recuerdas? Si eres de los que ya caminó un poquito en la vida cristiana, te acordarás de esta letra y de esta proclamación que viene muy bien con el tema de esta noche. Me hirió el pecado y fui a Jesús y le mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz y me bendijo en su amor. Aleluya. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. ¿Cómo las lavé? Por la cruz, por la sangre derramada. Y siempre feliz. Así es, en la cruz. Bendita cruz. No la podemos quitar del centro del Evangelio. Por eso hoy nuestro tema es la cruz en el centro del Evangelio. Con poder. Aleluya. El cielo lo recibió y por causa de Él nos recibe a nosotros.
Morir no tememos ya por Cristo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús. Aleluya. Bendito día que la cruz se nos reveló, que el hombre de la cruz, el crucificado, pero que ya no está en la cruz, tampoco en la tumba de donde lo bajaron y lo pusieron, ahora resucitó. Él se fue, pero solo no estoy, porque ahora vino a mi vida el Consolador, el Espíritu Santo. Aleluya, porque la cruz es una obra consumada. Es la muerte de mi pecado, es la resurrección de una nueva vida, es la recepción del Espíritu Santo. Todo planificado y consumado en aquella hermosa, triste pero poderosa, hermosa cruz de Cristo. Amén. Siempre feliz con Él seré. Bueno, recordábamos un poquito este himno y con ello lo que proclama que hoy es el centro de esta enseñanza, y oramos al Padre que el Espíritu Santo nos permita anunciar la cruz en esta noche necesaria para que cada uno de nosotros afirmemos en el lugar correcto nuestra fe, y para si alguno no la tiene, la reciba en el nombre de Jesús. Padre, que este tiempo de tu proclamación de buenas noticias sea de bendición para cada uno de los que se conecta y escucha ahora lo que tú tienes para comunicar por medio de este servidor, en el nombre de Jesús. Que la cruz vuelva a reconectarnos, Señor, y a afirmarnos en el lugar correcto, con la persona correcta, Jesucristo, para vivir esta salvación correcta y esta relación eterna contigo. Y si alguno de los que venga esta noche a escuchar no tiene una relación eterna contigo porque no se le ha revelado el poder de la cruz, que en esta noche pueda reconocer que desde la cruz fue comprada su salvación para que ella puedan tener vida eterna. Bendícelos, Padre, con el don de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la cruz en el centro del evangelio. No hay evangelio sin Cristo. Dije la semana pasada, Cristo es en sí mismo el evangelio, pero hoy tengo que decir, no hay evangelio sin cruz. Porque Cristo, que es el evangelio, escogió la cruz como puerta al evangelio, como acceso al evangelio, como consumación de tu salvación y la mía. Y sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay muerte por nuestros pecados, no hay sacrificio santo, no hay reconciliación con Dios si no hay cruz. Porque sin cruz no hay muerte, sin cruz no hay Cristo muriendo por nosotros, no hay sangre derramada, y sin derramamiento de sangre es imposible que haya remisión de pecados. Pero es la cruz, el lugar escogido por Dios en el tiempo oportuno para que el Hijo derramara hasta la última gota de sangre, y ahora tú y yo tengamos una conciencia que un día estuvo llena de obras muertas, reconciliada con Dios, y que nosotros hayamos sido redimidos, salvados por gracia en Cristo desde la cruz. Tu salvación no comenzó cuando Él se levantó de la tumba. Tu salvación comenzó cuando Él en la cruz murió por ti y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, confesar a aquel que en la cruz murió por ti y reconocer que la cruz es suficiente es esencial. Un autor cristiano hablando de otro autor, Juan Bunyan, o hablando del libro de otro autor que quizás muchos de ustedes han escuchado, un clásico de la literatura cristiana. En términos de venta, el segundo libro que más se ha vendido después de la Biblia. No estoy hablando dentro de la iglesia, en todo el mundo, en la literatura universal, en todo lo que tiene que ver con literatura. La Biblia es el libro más vendido, eso ya lo sabemos, y después viene El progreso del peregrino de John Bunyan. Y John Bunyan escribió un libro que se llamó así, El progreso del peregrino, donde el personaje principal es cristiano, que nos representa a ti y a mí, y es el caminar de cristiano hacia esa ciudad a donde él quiere entrar, que es nada más y nada menos, por supuesto, que la Nueva Jerusalén, la eternidad y nuestro destino en Dios. Y este autor habla de un momento en el que el cristiano se encuentra con un par de personajes más. Y te leo lo que el autor dice acerca de el progreso del peregrino. Y dice: en un punto del progreso del peregrino de John Bunyan, Cristiano, el personaje principal, recuerda, Cristiano, se encuentra hablando con dos sujetos peculiares, dos personajes llamados formalista e hipocresía. Mira el nombrecito que ellos tenían: formalista e hipocresía.
Y ellos, estos dos, formalista e hipocresía, insisten en que al igual que Cristiano, ellos están de camino a la ciudad celestial y que están seguros que llegarán, ya que muchos otros de su país han transitado antes por ese camino. Ellos están convencidos que ellos van en la misma dirección y que ellos van a ser recibidos tanto como Cristiano lo será. Pero recuerden, su nombre no es Cristiano, el de ellos es formalista e hipocresía. Claro, sus nombres dicen mucho, dice este escritor. Formalista e hipocresía no lograrán llegar a la ciudad. La primera vez que Cristiano ve a los dos hombres, estaban trepando la pared que corre paralela al sendero angosto en el que estaba Cristiano. Cristiano está en el sendero bien estrechito que conduce a la ciudad celestial, porque estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, pero ancho el que lleva a la perdición. Y mientras él camina, los ve a ellos trepando el muro para saltarse el muro y por supuesto evitar ese camino y buscarse otra forma más abierta, más fácil de llegar a la ciudad celestial. Por supuesto, él reconoce que esto es problemático. Cristiano dice, esto es un problema para ellos, ya que sabe que la única manera legítima para entrar al sendero angosto es mediante la puerta estrecha. Entonces ellos están tratando de cruzar el muro, pero no han pasado por la puerta estrecha que los lleva al camino angosto que conduce a la ciudad celestial. Ellos están tratando de saltarse el proceso. Dice, es mediante la puerta estrecha que en la historia simboliza arrepentimiento y fe en el Cristo crucificado. Cristiano, sin miedo a ir directo al punto, le pregunta a estos dos hombres, ¿por qué no pasan por la puerta? Los hombres explican rápidamente que la gente de su país piensa, porque es un país con una cultura que todos piensan igual, les explican que la gente de su país piensa que la puerta está muy lejos. Así que deciden tomar un atajo. Además, dicen los hombres que si logramos entrar al sendero, ¿qué importancia tiene cómo entramos? Miren el argumento, muy lógico por cierto, pero totalmente distorsionado. Si nosotros entramos, ¿qué importancia tiene que encontremos la puerta? Lo importante es entrar, creyendo que hay otras alternativas. Si estamos dentro, dijeron ellos, estamos dentro y ya está. No importa por cómo llegamos, por dónde caminamos y si cruzamos el muro o pasamos la puerta. Dice, tú estás en el sendero y entraste por la puerta. Nosotros estamos en el sendero y escalamos la pared. Así que, ¿por qué va eso a significar que tú estás mejor que nosotros? Cristiano advierte a los hombres que el Señor de la ciudad ha decretado que todo aquel que entra en la ciudad celestial debe entrar por la puerta y les muestra un pergamino que recibió en el camino, el cual deberá ser presentado en la puerta de la ciudad para poder entrar. Me imagino, dice Cristiano, que les falta esto, ya que no entraron por la puerta. Y yo creo que uno de los peligros más grandes que enfrenta la iglesia en nuestra generación es la tentación de presentarle a nuestra generación un evangelio en una forma, en una manera que tenga ese evangelio el centro en cualquier otra cosa que no sea la muerte de Jesús en la cruz por los pecados o en la cruz por los pecadores. En el caso de esta historia que acabamos de mencionar y que el escritor Cristiano usa como ilustración, usando la historia de Juan Bunyan, del peregrino, Cristiano se encuentra con formalista y con hipocresía. Y ambos vienen de un país donde todos son formalistas e hipócritas, que no pasan por la puerta, cruzan el muro y se meten al camino intentando pasar y llegar a la ciudad celestial. Y dicen, no importa por dónde pasamos, lo importante es que estamos en el camino y que vamos a ser recibidos. Y Cristiano les dice, no, porque era necesario primero pasar por la puerta estrecha, que lleva al camino angosto, que conduce a la ciudad celestial, porque allí se te entrega algo, que cuando llegues a la ciudad celestial se te va a pedir. Y esa invitación, ese certificado, va a atestiguar y va a testificar que tú calificas para entrar. Y si no lo tienes, no importa que anduviste el camino conmigo, o anduvieron el camino conmigo, no entrarán. Y tristemente a veces la iglesia estamos predicando un evangelio que pone a la gente en una falsa seguridad. El pastor Rudy Gracia decía en estos días, le escuché decir esto, que realmente me identifico mucho con él, porque el mismo Espíritu Santo lo estaba afirmando dentro de mí. Y el pastor Rudy Gracia decía, Satanás en nuestra generación no está atacando las mentes de los que se creen cristianos, diciéndoles que no lo son, sino por el contrario, los está atacando, haciéndoles creer que son cristianos cuando no lo son. ¿Lo entendiste? Es una jerigonza, pero te la explico rapidito. Él dice, el gran peligro de nuestra generación es que hay muchos dentro de la iglesia que creen que tienen salvación y no la tienen. Porque abrazaron o aceptaron o se les predicó un evangelio que realmente estaba distorsionado, donde Cristo no era el centro y la cruz no estaba en el centro.
Tenemos el peligro a predicar un evangelio donde la cruz de Cristo no está en el centro. Existe esa tendencia actual de restar la importancia a la cruz de Cristo. Porque supuestamente, dicen algunos, no puede tratar con problemas tan reales como lo son las guerras, la justicia social, la pobreza, la opresión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen, bueno, el evangelio no tiene poder para tratar con la guerra y terminar la guerra en el mundo, el hambre, la pobreza, la opresión, la injusticia social. Y bajo ese supuesto inteligente argumento, ellos articulan que hay que hablar de otro tema o presentar un evangelio con otras características, no necesariamente estar diciéndole, dicen ellos, el cansón mensaje de la cruz. Se les olvida algo, que si hay guerras, injusticia social, pobreza, opresión y todo lo demás que quieran añadir, es porque todo eso nace de un corazón no regenerado. Y que cuando el corazón es regenerado, arrepentido, transformado, y que eso comienza precisamente en el arrepentimiento y la fe, al reconocer que en la cruz del Calvario, el que murió, moría por ti, por mí, y el que pagó, pagó por ti, por mí, ocurre un milagro de vida, de transformación, donde los que producen guerra, opresión, injusticia, hambre, y todas las cosas que pudiéramos señalar como males de la humanidad, serían transformados y se sumarían a un estilo de vida y a una construcción de algo diferente. Aún los males de la sociedad son resueltos con la cruz. Pero no, queremos y preferimos presentar un evangelio diferente. Rapidito, 3 peligros que hoy corremos. Cuando quitamos del centro de la proclamación del evangelio la cruz. Cuando tú mismo te autoengañas y no pusiste tus ojos en la cruz y no reconociste. El hecho no es la cruz histórica, no es eso lo que estoy hablando. No es, yo sé que Cristo murió en la cruz. No, no es eso. Es la cruz en el sentido de que tú reconozcas que la cruz significa que ese es el lugar donde tú debías morir. Que la cruz significa tu muerte, tu separación eterna de Dios. Pero que Jesús, 2000 años atrás en la historia, se dejó crucificar en una cruz y ver muerte cuando era la vida. Que la vida se hizo muerte para que los muertos vivan. Y que el justo se hizo, no injusticia porque no llegó a ser nunca injusto, pero cargó las injusticias de los injustos para que nosotros fuéramos perdonados. Y que solamente podemos ser perdonados y reconciliados con Dios el Padre y tener vida eterna ahora y por la eternidad si nosotros venimos primero a la cruz y reconocemos que lo que allí sucedió no solamente fue un acto histórico registrado en los libros, sino también el poderoso acto de destruir el Señor en la cruz, el poder del pecado, y devolvernos a nosotros el poder de la vida y de la vida eterna, si es que creemos en que Cristo lo que hizo sí tuvo poder para nosotros. Entonces, corremos un peligro en quitar la cruz del centro y predicar un evangelio un poquito diferente. Lo primero que podemos hacer si quitamos la cruz del centro es limitarnos a solo proclamar Jesús es el Señor. ¿Escuchaste lo que dije? Limitarnos a solo proclamar Jesús es el Señor. Y dice, algunos de ustedes ya me están llamando hereje porque dicen, Alex, ¿qué estás diciendo? ¿Que no debemos predicar que Jesús es el Señor? Pero si toda la Biblia está llena de declaraciones y principalmente el Nuevo Testamento, si tú abres sus páginas desde Mateo hasta Apocalipsis, hay proclamaciones una tras otra y versículos unos tras otros que dicen que Jesús es el Señor. Sí, es cierto. Pero cuando nosotros nos saltamos la cruz y de una vez y por todas le hablamos del señorío de Cristo a las personas sin que entiendan por qué es Señor, los estamos llevando a una proclamación de labios que no entendieron en el corazón y que no se les reveló por qué tienen que hacer a Cristo Señor. Por supuesto que la Biblia habla de que Jesús es el Señor. Y de hecho en Romanos 10:9 encontramos esta proclamación que yo les voy a leer a ustedes. Que si confiesas con tu boca, dice Pablo y el Espíritu a través de él, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Oye Alex, te acaba de desmentir Pablo, te acaba de desmentir el Espíritu Santo. Ya ves, lo que hay que confesar es que Jesús es el Señor. Y dice Pablo que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no te pierdas la parte final. Y crees en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo voy a confesar a Jesús como el Señor de mi vida cuando yo crea en el corazón. Porque la confesión es en la boca, pero la fe es en el corazón. Y yo te pregunto, ¿qué viene primero? ¿Lo que se confiesa verbalmente o lo que se cree en el corazón? Aunque aquí en el texto está en un orden invertido, espiritualmente ocurre a la inversa. Primero creo y luego confieso. ¿Y qué fue lo que creí? ¿O qué es lo que tengo que creer? Que el Padre levantó al Hijo de la muerte. Y eso es lo que yo voy a confesar y voy a decir, y este que fue levantado de la muerte ahora es mi Señor.
Pero te pregunto un momentito, ¿cómo es posible que si Él es Dios, fue levantado de la muerte? Porque primero hubo una cruz. Y ahí implícito en esa declaración que habla de que Jesús es el Señor y que proclamar y confesar que Jesús es el Señor es parte de la ecuación espiritual para nuestra salvación, está presentando la cruz. Porque este pasaje no es ajeno a toda la realidad del Nuevo Testamento y quien lo proclamó fue uno de los que más claro tenía el poder de la cruz, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, Pedro predicando dice esto: por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, ¿a quién? A este Jesús, a quien ustedes crucificaron. ¿Qué le hicieron a este Jesús? Lo mataron en una cruz, lo crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Espérate. Yo tengo que proclamar, Romanos 10, a Jesús como el Señor para ser salvo. Pero ¿cómo Jesús llegó a ser Señor? Llegó a ser Señor cuando ellos, su generación, los judíos y los romanos y los gentiles, todos en confabulación, lo crucificaron. Es decir, que el señorío de Cristo sobre la tierra y sobre nuestras vidas ahora, 2000 años después, está sostenido, anclado, sustentado y afirmado en la cruz. Por eso una iglesia y un mensajero y un cristiano que no presenta el evangelio desde la cruz y quiere que la gente confiese el señorío de Jesús, lo que está es produciendo papagayos espirituales que harán una oración sin entender por qué Jesús es el Señor de sus vidas. Solo porque es el creador. El pecador no quiere entender que Jesús es el creador. El pecador no confesará el señorío de Cristo por el solo hecho de reconocer que hay demasiados argumentos que sostienen que Él es el Señor. Seguirán siendo ateos y agnósticos y tratando de esconderse detrás de esos argumentos vanos porque no quieren confesar el señorío de Cristo. Solamente confiesa a Cristo aquel al cual le encaja la revelación de la cruz. La entiende, la cree y la quiere. El que no lo rechazará. Pero es necesario que haya una confesión verdadera de labios que viene conducida por un corazón que creyó que Dios levantó a su Hijo de la muerte porque su Hijo primero estuvo crucificado. Porque es gracias a que lo crucificaron que Dios lo constituyó, lo hizo. Dice aquí Hechos 2:36, Señor y Mesías, Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, dicen, ¿qué produjo que Él les dijera esto? ¿Qué produjo que Él les dijera? Lo crucificaron y fue por eso que Dios el Padre lo constituyó a Él Señor y Cristo. ¿Y qué fue lo que produjo? Cuando ellos oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Es la revelación de la cruz la que trae conmoción y arrepentimiento al alma y la que lleva a que las personas quieran verdaderamente conocer al Cristo Señor y Dios. Profundamente conmovidos, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Si ustedes quieren la salvación, tiene que haber arrepentimiento y fe, testificando por el bautismo, y van a ser perdonados de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo como garantía, como sello de que son salvos, y Él los llenará con el poder de Dios para que vivan una vida de fe victoriosa en aquel que ahora es Señor. Y el Padre lo constituyó Señor y Cristo, pero que primero tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz para en la cruz, débil como estaba, derrotar tu pecado y mi pecado, vencer a nuestro enemigo que era Satanás, al pecado que era su aguijón y a la muerte que era el estorbo que nos separaba de Dios. Bendito sea el Señor. En la cruz, donde yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, Él lavó. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Evitemos predicar del señorío de Cristo sin primero anunciar por qué es Señor, porque el Padre lo constituyó Señor y Cristo, porque Él primero voluntariamente, en obediencia al Padre, por amor al Padre principalmente, y en eso también estaba el amor a nosotros, murió en una cruz para salvarnos. En segundo lugar, cometemos un error cuando nos enfocamos en la redención final del cuerpo cuando sea glorificado, sin enfatizar la necesidad de pasar por la cruz para ser salvos. ¿Sabes? Cuando le decimos a la gente, pero al final Dios te dará un cuerpo glorificado y si te mueres Él te resucitará, que es verdad.
y si estás vivo te dará un cuerpo glorificado. Sí, es verdad, pero es una verdad que aplica a los que pasaron por la cruz. Allí en la cruz se arrepintieron porque reconocieron que eran ellos los que tenían que estar crucificados, pero Cristo fue crucificado en su lugar. Y cuando se arrepienten, piden perdón, confiesan el nombre de Jesús, son bautizados con el Espíritu Santo, son perdonados en el nombre de Jesús, entran a la familia de Dios, y así es como único que la redención final tiene sentido. Porque para el que no está en Cristo y no reconoce el valor de la cruz, no hay redención final, hay muerte segunda. Alguien dijo, si tú no estás en Cristo, naces una vez y mueres dos veces. Pero si tú estás en Cristo, es a la inversa, naces dos veces y mueres una sola vez. ¿Lo entendiste? Si tú no estás en Cristo, naces biológicamente una sola vez. Y entonces vas a morir biológicamente una vez, pero luego vas a morir en la muerte segunda cuando seas echado en el infierno. Un nacimiento, dos muertes para el que no cree. Pero para el que cree es dos nacimientos y una sola muerte. Naces biológicamente de tu mamá, mueres biológicamente con la muerte física, pero resulta que en el camino entre tu nacimiento biológico y tu muerte física ocurrió un segundo nacimiento, el de la fe, que garantiza tu resurrección y tu vida eterna con Dios. Bendito sea el Señor. Dos muertes y un solo nacimiento para el que no cree. Dos nacimientos y una sola muerte para el que cree. Y en el medio de todo eso está Cristo parado en el centro, invitando a los seres humanos a tomar una decisión por Él. Entonces nosotros engañamos a las personas cuando les decimos que Cristo vino para que todos podamos ser redimidos y así vivamos una relación perfecta y feliz con Dios nuestro Creador. Ahí hay parte de verdad, pero hay gran mentira. Le decimos que vino para que todos puedan ser redimidos, pero no le decimos como todos pueden ser redimidos. Como todos pueden ser redimidos. Porque si ahora yo te dijera, hey, tú te puedes ganar $3,000. Y esta empresa existe para que tú te ganes al final del mes $3,000. Y tú te quedas esperando tus $3,000 y al final del mes, cuando llegue el día 30, el día 31 y tú estés suponiendo que te van a entregar los $3,000, te acerques a mí y te diga, ¿y mis $3,000? Y yo te diga, ve a ver al dueño de la empresa. Y cuando vayas a ver al dueño de la empresa, el dueño de la empresa te diga, ¿cómo? ¿$3,000? ¿Para usted? Sí, pero usted no está en la ficha de empleados. ¿Cómo que en la ficha de empleados? Sí. Usted tenía que ser un empleado registrado en esta empresa, que viniera a trabajar todos los días, que perteneciera a esta empresa, para que al final se le pague un salario de $3,000. Pero lo que me dijeron es que esta empresa le entregaba a las personas $3,000 al final. Bueno, sí, le entrega a todos los que sean parte de la empresa, pero usted no es parte de la empresa. Entonces le estamos ofreciendo algo a todos cuando solamente aplica para algunos. Y no es que Dios quiere que sean algunos, es que realmente esos algunos se les predicó correctamente, entendieron correctamente, se arrepintieron correctamente, confesaron correctamente y ahora el señorío de Cristo se aplica sobre sus vidas porque ellos creímos que merecíamos la cruz, pero Cristo la cargó y murió en ella en nuestro lugar. Resucitó para darnos vida y ahora en Él nosotros tenemos una relación correcta con el Padre. Al final del mes, al final de la eternidad, recibiremos un cuerpo glorificado, resucitado si morimos o transformado si estamos vivos cuando Él venga. No gracias a que alguien nos dijo que lo iba a hacer sí o sí, sino que alguien nos dijo cómo podíamos obtenerlo y era confesando el nombre de Jesús y reconociendo su muerte por nosotros en la cruz. Si no se predica esto, estamos predicando un universalismo. Muchos usan Juan 3:16 para decir, bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Sí, es verdad, pero ¿cómo dice el pasaje? Él dio a su Hijo por amor al mundo, pero para salvar a los que creen, única y exclusivamente a los que creen. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es por todo el mundo, sí es cierto, pero ¿quiénes van a tener la vida eterna? ¿En quiénes se va a potencializar y hacer vida la muerte de Jesús en la cruz? En los que creen. ¿En los que creen qué? En primer lugar, que Jesús murió por ellos y que ellos debían morir en la cruz. Cristo murió por ellos en la cruz. Para que ellos, en lugar de ser condenados por sus propios pecados, sean perdonados por la gracia de Jesús. Al creer en aquel que ocupó su lugar, murió en su lugar y resucitó para darles la esperanza de la vida eterna. Y todo eso lo creemos por medio de la revelación del Evangelio. El creer en Él
en sí mismo, iglesia, implica reconocer que es Dios encarnado, Jesús, nacido de una mujer virgen, que cuando nació y creció vivió 33 años y medio, sin jamás pecar, tentado en todo, pero sin pecar ni una sola vez, ni con el pensamiento, para finalmente Dios en la carne, sin pecado, morir crucificado y así cargar y pagar por nuestro pecado y luego resucitar victorioso como primicia, como primero de la resurrección, anunciando la esperanza de que en Él, el que cree, se arrepiente y reconoce su muerte en la cruz como válida para vencer nuestros pecados, también seremos levantados, resucitados, con Él resucitado. Aleluya. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, vas a resucitar? Yo sé que tú eres la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees correctamente, que si crees que yo soy el Señor, que si crees que yo morí por ti, que si crees que yo pagué por ti y yo fui sepultado por ti y bajé al infierno por ti, dice Jesús, y me levanté de los muertos por ti, para que ahora tú recibas lo que no merecías, porque yo recibí por ti lo que yo no merecía. Yo recibí castigo y muerte, infierno y condenación, que era todo tuyo, para que tú recibas vida, resurrección, cielo, gloria y bendición, que es lo que yo merezco. Y hubo esa transacción espiritual y todo comenzó en una cruz, o todo se materializó en una cruz donde Satanás fue vencido. Jesús no venció al diablo cuando bajó al infierno, no venció al diablo cuando se levantó de la muerte. Jesús venció al diablo cuando en la cruz al final expiró, pero antes de expirar dijo, consumado es. Ya fue hecho, la deuda ha sido pagada, la ira de Dios ha sido saciada y el enemigo ha quedado derrotado. Colosenses 2:15 dice que en la cruz Él exhibió a los potestades y a los principados, venciendo sobre ellos, en la tumba no, en el infierno no, en la resurrección no, en la cruz. Por eso nosotros tenemos que proclamar la cruz, porque la cruz es la victoria definitiva. Pablo dice en Efesios 1:17 y también en 1:7 y 14, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Hay una redención en el alma, para que luego dice el versículo 14, ocurra la redención del cuerpo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Así que hay una redención principal, que es la redención de la salvación en el alma, para que luego los redimidos en el alma tengan la redención, glorificación final del cuerpo. ¿Cómo anunciar una redención final si no llevamos a la gente a la cruz para que sean allí redimidos en el alma? Es un peligro. Y en tercer lugar, y el último que quiero mencionar hoy, cometemos un error cuando el evangelio es predicado como principalmente un evangelio que va a transformar la cultura. Un autor cristiano escribe lo siguiente: la idea de ver transformada la cultura a través del trabajo de los cristianos pareciera haber capturado la mente de muchos evangélicos. Creo que esta es una meta noble y también pienso que el esforzarse por resistir el mal en la sociedad, sea este personal o sistemático, es una idea bíblica. Pablo nos dice que hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jesús nos dice que debemos de cuidar a nuestros vecinos y esto incluye a los que no son creyentes en Lucas 10:25 al 27. Y también nos dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, muchas personas preocupadas por transformar la sociedad van aún más allá, diciendo que el mandato de redimir la cultura está en la misma esencia de la historia bíblica. Argumentan que si Dios está ocupado rehaciendo el mundo, entonces es nuestra responsabilidad unirnos a su plan, juntando los materiales de construcción del reino y haciendo grandes progresos en el establecimiento del reino de Dios en nuestros vecindarios, ciudades y naciones. Que debemos hacer lo mismo que vemos que Dios está haciendo, nos dicen. Si bien por un lado es cierto que como cristianos comprometidos con el evangelio debemos afectar y bendecir cada espacio de nuestra sociedad con nuestra fe, por otro lado no debemos olvidar que desde que Adán salió del Edén, el mundo entero está bajo el maligno. Además, Jesús, quien en la cruz precisamente logró recuperar la autoridad sobre la tierra, nos dice este autor, que ahora debemos usarla para hacer discípulos más que para crear gobiernos cristianizados. Porque estos mismos o estos últimos no existen a menos que todas las personas en ese reino o cultura sean verdaderos cristianos. Y yo te pregunto, ¿será así? Dice la Biblia, no es de todos la fe. No se van a salvar todos.
No todos los reyes se volverán al Señor, no todos los gobiernos abrazarán los valores bíblicos. Por lo tanto, sí, si eres cristiano en un hospital, brilla para Jesús. Si eres cristiano en la política, brilla para Jesús. Si eres cristiano en una escuela, brilla para Jesús. Pero no pienses que el evangelio es eso. Que el evangelio es culturizar con el reino, con la mentalidad del reino, nuestro mundo, porque eso no será hasta que Cristo venga y establezca su reino entre los hombres. Lo que tenemos que hacer es en el hospital brillar para Cristo, para desde allí hacer de ese hospital, esa escuela, esa oficina de gobierno, nuestra plataforma del reino para que la gente venga a la salvación. Como en algún momento dicen que Moody le dijo a un joven predicador que regresó de predicar y le dijo, ¿cómo te fue? El joven predicador muy entusiasmado le dijo, muy bien. Y le digo, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tu mensaje provocó el arrepentimiento de algunos? ¿O provocó que los otros se enojaran contigo? Y el joven se quedó pensando por algún momento y entonces el pastor Moody le dijo, hijo, si tu mensaje no provoca el arrepentimiento de unos y el enojo de otros, tu mensaje no es el evangelio. Porque el evangelio siempre provocará arrepentidos y enojados, pero no gente satisfecha y asombrada. Y hoy predicamos un evangelio que asombra, un evangelio que a la gente le gusta, pero que no los lleva al arrepentimiento o que no los lleva a enojarse. Tenemos que predicar un evangelio donde Cristo esté en el centro, donde llame a los pecadores al arrepentimiento y donde se les diga que si no te arrepientes serás como aquel ladrón en la cruz y la multitud que negó a Jesús y que tu destino está en el infierno. Lamentable, pero necesario, para que se remuevan los cimientos espirituales de las personas y el que es llamado a arrepentimiento, esto les sirva para decir, necesito la cruz de Cristo y la salvación que Él me ofrece. Y si no, que ese se enoje y se vuelva un resentido con Cristo y con la salvación. Necesario para que entonces el evangelio traiga a luz lo que Él vino a traer, salvación para aquel que la necesita y simplemente justicia para aquel que siendo un pecador que no quiere arrepentirse el día de Cristo frente a su trono, el trono de Dios, esa persona no pueda decir, no merezco estar en el infierno, no, merezco estar en el infierno. Por cierto, hay gente que dice, el evangelio que ustedes predican es injusto porque solo se salvan algunos. ¿Sí? No, permíteme decirte esto. Si un ladrón es encontrado robando, es llevado ante un juez, ¿qué es lo justo? Que se le envíe para su casa, que se le dé dinero de contra y que se le diga, no importa que robaste, o que se le ponga en una cárcel y se haga pagar una condena. La justicia es que el ladrón pague por lo que hizo. Por lo tanto, todo el que va al infierno no es producto de un acto de injusticia de Dios. Todo el que va al infierno es como un acto de justicia de Dios, pagándole a cada uno el fruto de sus obras. Y entonces el que se salva es un acto de misericordia. No tiene que ver con justicia, tiene que ver con misericordia. Los que iremos a la eternidad no es porque Dios está haciendo con nosotros un acto de injusticia y salvando a algunos pocos para que se pierdan muchos. No, es un acto de misericordia, que Dios está extendiendo misericordia al ser humano y aquel que es movido a misericordia, a arrepentimiento y a fe, le dice, Señor, recibo de ti lo que no merezco al conocer, confesar y creer en aquel que en la cruz pagó por mis pecados. No rebajemos el evangelio entonces a un evangelio cultural. Sí afectemos la sociedad desde donde estamos, pero no con el pensamiento equivocado de creer que traeremos gobiernos justos, hospitales justos y escuelas justas donde todas las personas estarán bajo el reino de Dios, porque eso no es así. Si somos honestos con nosotros mismos y bíblicos en primer lugar, reconoceremos que no es de todos la fe. Es que la descripción bíblica es que el mal en realidad irá en aumento y que es profecía por cumplirse un gobierno anticristiano con el anticristo como jefe de todas las naciones, un gobierno global anticristiano. Es profético y está por cumplirse, no lo contrario. No es que el mundo se cristianizará, es que el mundo se demonizará. Por lo tanto, nuestro enfoque no debe ser trabajar por gobiernos o sociedades con matices evangélicos o cristianos, sino predicar el evangelio de Cristo, que incluye la cruz para salvar una vida a la vez. ¿Dónde? En el hospital, en la sala de gobierno, en la oficina de gobierno, en la escuela, en el mercado, en todo lugar, llevando a Cristo a cada sitio, afectando sí la sociedad, pero no con la idea equivocada de que estamos trayendo el reino a este mundo, sino que estamos trayendo a Cristo a los corazones para ser los ciudadanos del reino que está por manifestarse. No olvidemos lo que el mismo Pablo escribió a los romanos diciendo, y con este pasaje quiero terminar, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, a la verdad
a la verdad. No me avergüenzo del Evangelio. Con la cruz en el centro y con Cristo en el lugar indicado, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Esa tiene que ser nuestra predicación, porque ese es el poder que transforma vidas, sin importar si son judíos o gentiles, sin importar culturas o religiones. Ese es el poder que transforma vida, el Evangelio. Y en el centro del Evangelio está la cruz de Cristo, la muerte de Él por nosotros. Insisto, no el dato histórico de que ocurrió la crucifixión. Eso lo tenemos que creer todo porque está muy bien argumentado. Estoy hablando de hoy en el presente, hacer a la cruz de Cristo necesaria para mí y reconocer que allí debía estar yo y Cristo estuvo en mi lugar para que ahora yo pase la eternidad donde Él merece estar. Él ocupó mi lugar transitorio y temporal, pagó por mí, muriendo por mí, para que yo reciba su lugar eterno a la derecha del Padre. ¿No es esta una buena noticia? Es la más grande de todas. Hoy te invito a que te vuelvas a la cruz. Hoy te invito a que hagas a Cristo el centro de tu vida y que sea precisamente ese lugar en la cruz el que revela a tu corazón que lo necesitas como Salvador como nunca antes. Como en una prisión en Brasil donde el Evangelio llegó, transformó los presos al punto de que los presos andaban libres dentro de la prisión por el poder transformador del Evangelio que los cambió la violencia, cambió la maldad, cambió todo lo que ellos eran. Y cuando un predicador de nombre Chuck Colson visitó la cárcel porque tenía un ministerio en las cárceles para ver el milagro de esta prisión en Brasil, hizo esta pregunta: ¿habrá alguien todavía en una prisión cerrada que no pueda salir? Y le dijeron: sí, por favor, ven a ver. Y en la celda más oscura, con menos luz, allí le abrieron una sola celda que estaba con llaves puestas. La abrieron y luego, cuando él pudo aclarar sus ojos y poder ver en la oscuridad, se dio cuenta de que lo que estaba dentro de esa prisión, de esa celda cerrada, era la cruz de Cristo. Cristo había pagado por todos y ahora todos, aún dentro de la prisión, eran libres porque habían venido a la libertad de los hijos de Dios al confesar el nombre de Jesús. Y con ese símbolo de la cruz estaban diciendo: allí el Hijo de Dios se aprisionó, se encarceló, se crucificó a sí mismo para que tú y yo tengamos libertad. Que en el centro de tu corazón esté esta verdad y que tú puedas gozar de la libertad que Dios da a los hijos de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Feliz miércoles y que la buena noticia del Evangelio se afirme en tu vida hoy y por siempre. Bendiciones.